Un saludo para todos. Hoy veremos un tema que tiene que ver con María Magdalena. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos por la profundidad del tema. Bienvenidos a este canal donde nos sumergimos en historias sorprendentes. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. Mucho se ha hablado de María Magdalena, se le ha atribuido ser la esposa de Jesús de Nazaret. También se dice que fue sacerdotisa de un culto pagano, discípula favorita, madre del linaje del Mesías, fue autora del Evangelio según San Juan, autora de un Evangelio apócrifo, predicadora en Francia, fundadora de la dinastía merovingia. La Iglesia Católica la hace ver como prostituta, protagonista de las bodas de Canaán, endemoniada, mujer de dinero y de posición social aventajada del auténtico Santo Grial. También que ayudó a Jesús a salir de Galilea después de que Jesús fue crucificado y nunca falleció y posteriormente se dirigió a la India. De María Magdalena se ha dicho prácticamente de todo. Hoy vamos a revisar lo que sabemos de ella a la luz de la documentación histórica disponible. Vamos a analizar uno de los mayores enigmas de la religión católica. Hoy seguimos las huellas de María Magdalena. María Magdalena es mencionada tanto en el Nuevo Testamento de la Biblia como en varios evangelios apócrifos como una distinguida discípula de Jesús de Nazaret. Como ya sabemos, los evangelios apócrifos son aquellos que tienen una antigüedad similar a los 4 que componen el Nuevo Testamento de la Biblia, en la época de los primeros cristianos, pero por razones no del todo claras, fueron descartados por la Iglesia para que formaran parte del canon oficial de la Biblia. Estos evangelios apócrifos no tienen valor teológico para la Iglesia, pero su valor histórico existe. Es incuestionable el nombre de María Magdalena. Su nombre proviene de su lugar de origen, Magdala, una aldea pesquera situada en la costa occidental del mar de Galilea. Sin embargo, hay pocos registros históricos sobre esta localidad en el periodo en que María habría vivido, lo que deja margen para la especulación. Magdala, también conocida como Migdal en hebreo, significa torre, lo que sugiere que la ciudad pudo haber sido un punto estratégico o un lugar de cierta relevancia. En su época se cree que era un centro de comercio próspero con una economía basada en la pesca y la manufactura de productos marinos. Algunas excavaciones arqueológicas han revelado que la ciudad tenía infraestructura avanzadas, como una sinagoga del siglo I, lo que indica que era un centro de actividad tanto religiosa como comercial. El hecho de que María sea identificada por su lugar de origen y no por una relación con su padre o esposo. María Magdalena en los evangelios canónicos es citada en la Biblia en relación con 5 hechos diferentes. En primer lugar, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Se dice que Jesús por esta época sanaba, expulsaba demonios y a María Magdalena la liberó de 7. Estos demonios que podrían representar trastornos físicos o mentales como la epilepsia, la depresión severa o algún tipo de aflicción. Esta sería la interpretación de lo que se menciona como demonios, cualquier situación psicológica. Que al margen de la sociedad, la manera en que Jesús libera a María Magdalena no es descrita en detalle en los evangelios, lo que deja abierta la posibilidad de distintas interpretaciones. En algunos pasajes de los evangelios, Jesús expulsa demonios con solo una palabra o un toque, demostrando su autoridad sobre las fuerzas del mal. Es posible que el encuentro entre María y Jesús haya ocurrido en un contexto similar donde su sola presencia bastó para
Transformar este evento marca un antes y un después en su vida. Otro pasaje es durante la crucifixión en el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Se dice habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena. El otro momento clave de la historia de Jesús de Nazaret, en el que está presente María Magdalena, es todo lo relacionado con su sepultura. En San Marcos, en el capítulo 16 de su Evangelio, dice que los evangelistas coinciden en señalar que las mujeres encuentran el sepulcro abierto y vacío. San Marcos explica también que una extraña entidad les advierte que Jesús no está en el sepulcro porque ha resucitado. La primera persona a la que se aparece el Nazareno después de resucitar efectivamente fue María Magdalena, no fue a la Virgen María. También se ha identificado a María Magdalena como la mujer que unge con perfumes los pies de Jesús y los enjuaga con sus cabellos antes de su llegada a Jerusalén. También se le ha dado una connotación de pecadora y se menciona que cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, se los besaba y se los ungía como perfume. Se dice que esta misteriosa mujer rompe el frasco y lo derrama sobre la cabeza de Jesús, y cuando algunos la critican, Jesús dice: ¿se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. A María Magdalena se le señaló como una prostituta. Esta mentira fue perpetuada durante siglos por el Papa Gregorio Magno en el año 591, quien deliberadamente confundió a María Magdalena con otras Marías, mencionadas en los evangelios para crear una narrativa que la degradara y la minimizara. La evidencia histórica y arqueológica nos revela una realidad completamente diferente. Para María Magdalena, venía de Magdala, una próspera ciudad pesquera. Su nombre Magdalena no solo indica su origen, sino también sugiere una posición y liderazgo en su comunidad. Era una mujer de recursos, educada e independiente económicamente. En los libros manuscritos de Nag Hammadi, también conocidos como los Evangelios Gnósticos de Nag Hammadi, son un conjunto de textos antiguos descubiertos en 1945 cerca de Nag Hammadi, Egipto, correspondientes a los primeros siglos del cristianismo. La polémica que existe a esa relación entre Jesús y María Magdalena es que uno de los textos de Nag Hammadi es el Evangelio apócrifo conocido como Evangelio de Felipe. En él podemos leer las siguientes palabras: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor, María su madre, la hermana de esta, y Magdalena, denominada su compañera. Así pues, María es su hermana y su madre, y es su compañera. Expertos tan prestigiosos como el catedrático de filología griega y uno de los mayores especialistas en el cristianismo primitivo, Antonio Piñero, aseguran que la palabra griega koinon, traducida a nuestro idioma como compañera, hace referencia a una compañera de unión sexual, marital o mística. Por lo tanto, los expertos no llegan a un acuerdo. Podría referirse este pasaje a una unión física, pero no expresa necesariamente una relación sexual entre Magdalena y Jesús. Eso es lo que dicen algunos expertos. En todo caso, el Evangelio de Felipe le atribuye a la Magdalena una cercanía y una importancia muy grande como discípula de Jesús, mucho más de lo que nos habían contado hasta 1945, que es el año en el que aparece este documento. En el año 1986 se encontró en una tienda de antigüedades del Cairo otro documento clave en esta historia, el llamado Evangelio Gnóstico de María Magdalena, donde aparece nuevamente el apóstol Pedro quejándose de su cercanía al Maestro. Dice:
ha hablado Jesús con una mujer sin que nosotros lo sepamos, es que Él la ha preferido a ella. ¿Por qué María Magdalena fue borrada de la historia? Necesitamos viajar al año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, bajo las órdenes del emperador Constantino, se reunieron más de 300 obispos para tomar una decisión que cambiaría el destino espiritual de la humanidad para siempre. ¿Qué estaba en juego? Nada menos que el control absoluto sobre qué verdades espirituales llegarían a las futuras generaciones y cuáles serían enterradas para siempre. Imaginemos la escena, hombres de poder vestidos con túnicas ornamentadas debatiendo fervientemente sobre qué textos sagrados merecían ser preservados y cuáles debían ser destruidos. En sus manos no solo tenían pergaminos y manuscritos, sino el poder de moldear la fe de billones de personas que aún no habían nacido. Este fue el concilio de Nicea. Aquí comenzó uno de los encubrimientos más monumentales de la historia, porque entre todos esos textos que fueron deliberadamente excluidos de lo que hoy conocemos como la Biblia, habían evangelios completos escritos por y sobre María Magdalena. Pero, ¿por qué estos textos eran tan peligrosos? ¿Qué contenían? ¿Qué amenazaban tanto la estructura del poder que se estaba construyendo? Estos documentos no solo mostraban a María Magdalena como una líder espiritual, igual o superior a los apóstoles masculinos, sino que revelaba enseñanzas sobre la conexión directa con lo divino que hacían innecesaria la intermediación de cualquier institución religiosa. Se dice que la verdadera razón por la que Magdalena estuvo a los pies de la cruz, la verdadera causa de que la primera persona a la que se le aparece Jesús después de la resurrección sea ella, todo obedece según esta teoría heterodoxa que Jesús y María Magdalena estaban casados y que tuvieron descendencia, una familia que fue ocultada en el sur de Francia y que, como decíamos, dio origen a la dinastía regia de los merovingios. Esa es una de las teorías que existe. Entonces tenemos muchos indicios de una doctrina secreta diferente de María Magdalena, un conocimiento distinto al impuesto por su rival San Pedro y a la iglesia de la que fue su primer mandatario. Lo que nos dice la tradición, la leyenda es que por estos enfrentamientos y por lo que Magdalena tenía en su vientre tras la crucifixión, habría tenido que huir de Tierra Santa. La tradición, como os decía, explica que ella se sube a un barco hasta el sur de Francia. En concreto, habría llegado a la localidad conocida como Santa María del Mar, en la Camarga francesa, junto con otros discípulos. Algunos dicen que con Lázaro, su hermanas y José de Arimatea. Esta historia aparece por primera vez en la llamada leyenda adorada de Santiago. De la vorágine, un documento del siglo X, hay un dato muy interesante y es que se asegura que una de las personas que acompañó a María Magdalena fue una discípula conocida como Sara la egipcia o Sara la negra, que actualmente es patrona de los gitanos y está muy vinculada su culto a la fertilidad, a la maternidad y a la diosa madre. Qué curioso que en Santa María del Mar, el lugar donde supuestamente desembarca María Magdalena, haya una iglesia donde se rinde culto a Sara, la negra. Os comentaba también anteriormente que la leyenda dice que María Magdalena estuvo predicando la verdadera palabra de Jesús. Por tanto, el sur de Francia, que posteriormente pasó varias décadas sola en una cueva dedicada a la vida contemplativa, se asegura que sus restos están depositados en Saint-Maximin y en Becquel, en Francia. Recientemente, en la novela El Código da Vinci de Dan Brown, se presenta la teoría de que María Magdalena fue la esposa de Jesús y que ambos tuvieron descendencia, cuyo linaje sería el Santo Grial. La novela también sugiere que Leonardo da Vinci dejó pistas en sus obras como La Última Cena para revelar este secreto. En la obra se especula que la figura a la derecha de Jesús no es Juan, sino María Magdalena, debido a sus rasgos femeninos y a la B que forma con Jesús, que se interpreta como un cáliz.
Si les ha gustado este video, pueden darle un like a los que no se han suscrito, lo pueden hacer ahora. Pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre el tema y compartirlos en sus redes. Hasta pronto, amigos.